Esto en serio es lo único que faltaba en este lugar. Hay monos jugando en el cableado. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Alguien que me explique. Estamos presenciando una pelea india. Por primera vez en la vida veo a dos indios peleándose. Buscando los baños estamos llegando a un lugar que se ve un poco turbio. Esperemos salir con vida de este baño. Uno de este, brother. No sé si me entendieron. Y se cree que al lavarse con esta agua se purifican, pero allá anda un tiburón. Hay peces aquí. ¿Qué es lo que pasa? Vean esta monstruosidad hermosa de edificio y esto es una tumba, por Dios. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien, amigos. El día de hoy estamos en nada más y nada menos que en la India, por Dios. Esto es un caos, no hay otra manera de describirlo. Específicamente, este lugar se llama Vieja Delhi porque la capital, que es Delhi, se divide en dos, se podría decir, en Nueva Delhi y en Vieja Delhi. Y Vieja Delhi es la ciudad más antigua. Ahorita vamos a empezar a explorar, vamos a ir conociendo un montón de cosas súper interesantes de este otro lado del mundo. Así que para arrancar vamos a sumergirnos en el caos de la India, en lo caótico. Acompáñenme. Para empezar, por favor, analicemos este outfit miedo, terror indio. Esto que ando puesto se llama payama. Como pueden ver, es como una camisa. En realidad se llama una kurta. Esto que llevo por arriba es una kurta, llega hasta las rodillas, y también el pantalón, que es completamente blanco todo el traje. Este es un traje tradicional de la India. Algo que lastimosamente caracteriza a la India es que India tiene 22 de las 30 ciudades más contaminadas del mundo, y una de esas ciudades es Nueva Delhi. Aquí miles de personas mueren por contaminación. De hecho, que con solo andar por aquí ya varios ratos ya me pica la garganta, me duele un poco la nariz de respirar este aire, y es que está demasiado contaminada. La contaminación del aire es increíble, está contaminada el agua también, no se puede tomar. Vamos a empezar poniéndonos un poquito en contexto para entender todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar. Hay que saber que la India es considerado un subcontinente. Este país tiene más de 1.300 millones de habitantes. Eso es impensable. En el planeta vemos como 7.000 u 8.000 personas, y de esas 8.000, 1.300 millones están en la India. Imagínense que este país tiene más de 3 millones de kilómetros cuadrados. O sea, es enorme en población, es enorme en territorio, es enorme en cultura. Aquí hay como 22 idiomas, pero los dos oficiales se podría decir que son el hindi, que es el que hablan aquí, y el inglés. Pero por ejemplo, me estaba contando el guía, que es Lucky, ya lo vieron en el primer video, que por ejemplo si él va al sur, él no le va a entender nada a nadie porque hablan completamente otro idioma. Yo estuve viendo que un vuelo del norte al sur anda como en 5 horas, para que se hagan una idea del tamaño que tiene este país. Actualmente este es el segundo país más poblado del mundo después de China, y se estima que en el 2050 ya lo va a sobrepasar. Es un país en el que la mayoría de la población vive pobreza. Todo esto que estamos viendo son personas que viven del día a día. Por ejemplo, estas personas que andan en bicicletas como él, jalando mercadería o jalando personas, a ese transporte se le llama rickshaw o algo así, y lo que hacen es transportar, por ejemplo, a las familias o a las personas que vienen a comprar aquí. Este mercado se llama Kari Babli, es el más grande de Vieja Delhi, y aquí se puede conseguir cualquier cosa que usted se imagine, pero es un mercado especial para conseguir especias. La India se caracteriza porque tiene una comida demasiado especial, demasiados sabores, y aquí llegan hasta especias que vienen de los Himalayas. Y ahora sí, ya que estamos hablando de la India, poniéndonos en contexto, tienen que ponerse en contexto en lo siguiente también. Caminar por estos lugares donde andamos caminando por un día equivale a fumarse 50 cigarros para que sea
Es imposible hablar aquí. Para que se hagan una idea de la contaminación que hay. De hecho, que esa misma contaminación hace que las personas desarrollen cientos de enfermedades, que nazcan deformes incluso, o que los niños les dé cáncer a temprana edad porque está demasiado contaminado el aire. Esto que están viendo ahorita es un rickshaw. Este brother lo contratamos para que nos trajera a otra parte del mercado. Ya aquí se va liberando un toquecito más, pero igual hay demasiado tráfico de personas. Y relacionado con lo que les estaba diciendo de la contaminación, a veces uno ve que se ve medio nublado, que no se ve al fondo. Eso no es neblina, eso es contaminación. Pero ¿qué acaba de pasar? Acabamos de tener un choque múltiple. Le dimos al del frente y nos dio el de atrás. Pausa. La santísima, amigos míos, vean dónde estamos entrando en este momento. Aquí se está haciendo más intenso el tráfico y vean los cables. Eso que se ve en la cámara así como nubladito es la contaminación de la que les hablo. De hecho, que ya tengo la garganta, la siento raspada y tengo tos ya de la contaminación. Estoy sumamente sorprendido de cómo funciona aquí la electricidad. Yo voy a tener que bajarme a comprobar si efectivamente estos negocios tienen electricidad. Vean esos cables. Esto en serio es lo único que faltaba en este lugar. Hay monos jugando en el cableado. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Alguien que me explique. Una de las dudas que yo traía para acá, para la India, era qué tan peligroso era. Si a mí me iban a secuestrar, si me iban a asaltar, cómo eran en esa cuestión. Pero aquí me estoy topando con que no. A ver, el guía lo que me dijo es como que lleve el bolso adelante, que agarre bien duro esta cámara, porque si pasa que alguien viene corriendo, le agarra las cosas y se va y se perdió entre tantos miles de personas. Pero así como que a usted lo van a robar a mano armada, me dijo que es muy poco probable y que eso tal vez pueda pasar en la noche, pero ya eso es sentido común, nada más no salir en la noche al lugar donde uno no conoce. Pero está tranquilo, realmente la gente es muy amable. Este brother ya del todo no pudo. Quiso cargar la bici con 3 y tuvo que bajarse a empujarla. A pesar de todo eso, nadie choca. El único accidente que he visto fue el que tuvimos nosotros ahorita, que le dimos a otra bicicleta. Pero accidentes así, para todos los que choque un tuk-tuk contra otro, no pasa. Es un desorden ordenado, se podría decir. Ellos lo entienden. Ahora vamos a caminar aquí por las calles a ver qué negocios indios nos encontramos. Y recuerden que andamos en este lado del mundo con Laurita, que de hecho Laurita anda grabando videos super tuanis porque van a ver otra cara de la India. Lo van a ver desde la perspectiva de una mujer que es muy diferente a la perspectiva mía, porque de hecho hoy la ha tenido difícil. Le llegan a pedir fotos, la quieren tocar, simplemente el hecho de tocarla. ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo ha sido su experiencia? Relátenos aquí. Hoy ha sido un poquito más difícil, amigos, un poquito complicado estar en tantas cosas, en tanto caos, con tantas personas mirándote, tocándote, sí, no, así que para mí es normal una foto, pero me dicen no, porque de pronto te quieren tocar y quieren tocar un poco más allá, entonces... Más adelante lo vamos a ir viendo a detalle, pero hombres y mujeres, todo es por aparte, entonces la perspectiva de Laura va a ser muy diferente a la mía y además está súper tuanis. Recomendado que vayan a ver todo lo que andamos grabando por aquí. Me estoy encontrando como que hay muchas ventas de libros, no sé por qué, no sé si será que son muy lectores, pero hay muchas ventas de libros que parecen como de segunda. Aquí hay libros, aquí hay más libros, allá al frente venden libros. Me está contando aquí Lucky, que es el guía de nosotros en India. Por ahí en la descripción les voy a dejar todos los contactos si quieren un guía en español aquí en la India. Me llamo Lucky, desde Exploremos India. El mejor. Me está contando Lucky que aquí venden un montón de libros porque es el mercado de los libros. Dice que es que el mercado se divide en zonas, entonces hay zonas para la ropa, zonas para las especies, hay zonas para los libros, que es esta en la que estamos, hay zona de electrónicos, etcétera. Me voy a ir un poquito atrás de Laura con la cámara un poco discreta. La voy a llevar un poco abajo para que ustedes vean cómo se le quedan viendo y cómo las personas ven a Laura. Además, yo creo, me parece que leí que no es como tan normal. Ve, ahí le llegaron a ofrecer algo. Me parece que no es como tan normal que aquí en la India una mujer ande los hombros descubiertos. Entonces Laura, que se vino con los hombros descubiertos, que anda mostrando los hombros, tiene a todos estos brothers vueltos locos, vueltos aceite.
aquí nos encontramos como un lavabo público. Esto es agua que hay aquí en la calle donde la gente puede llegar a beber, pero es agua contaminada. Es agua que causa enfermedades, que trae parásitos, que trae un montón de cosas. Y la gente la bebe porque ya tiene el estómago, se podría decir, acostumbrado a esas bacterias. En cambio, si alguien como yo la toma, probablemente en unas horas esté en el hospital intoxicado. Incluso la gente se lava la cara, se lava los dientes, hace todo con el agua de aquí normal. Con respecto a las personas, realmente desde mi perspectiva, yo siento que son amables, la verdad, como que reciben muy bien a los turistas, pero sí son como muy intensos y muy curiosos, como que quieren ver qué es lo que está haciendo uno, qué es lo que anda uno en la mano, y son intensos cuando ofrecen cosas. Cuando llegan a venderle a uno algo, lo siguen y lo siguen y lo siguen, le regatean, negocian, y esa es otra cosa. Aquí usted no puede comprar al primer precio que le den. El primer precio siempre es 3 veces más alto del precio normal porque lo ven turista de una vez. Entonces hay que desarrollar el deporte, el arte del regateo. Vamos a ver en crudo qué nos encontramos aquí en las calles de Vieja Delhi. Hay demasiadas ventas de ropa que venden como estos vestidos que usan las mujeres indias, usan como esta banda que les cubre los hombros. Hay demasiadas ventas de tela y es como una tela hermosa, como una tela de la realeza parece. Y esto que están viendo aquí es donde, eso que están viendo es donde se mudan los que se van a casar, y acaba de haber un choque, brothers. Acaba de haber un choque por primera vez entre tanto caos. Tuve la dicha de verlo. No sabíamos qué estaba pasando, preguntamos porque obviamente teníamos que darnos cuenta. Hay demasiada gente aquí y hay que sapear. Resulta que hay un vestido en descuento y es un caos, vean. No cabe la gente allá adentro. Por cierto, aquí el pito es el mejor amigo del hombre. Se toca para todo, para quitar a alguien, para saludar a alguien, para despedir a alguien, para todo. Y nos empezamos a encontrar comida callejera. Este que están viendo es un plato típico aquí en India. Me dice el brother que es very spicy, muy picante, es muy picante. Y una regla de oro me dijo Lucky que no se puede comer, al menos yo no puedo comer comida de la calle porque esta comida agarra todas las bacterias, toda la contaminación y todo lo que hay en el aire. Entonces eso cae en mi estómago y me manda intoxicado de inmediato al hospital. Y mira, a ver, voy a explicar cómo es. Se llama chole bhature. Bueno, chole bhature. Así se llama la comida. Esa comida es muy famosa por el desayuno. La gente de la India le encanta todo por desayuno. Muy fuerte, pero le encanta muy picante la gente de la India. ¿Desayunan con eso? Desayuna con eso. Ah, y aquí como pueden ver están preparando té porque los indios toman demasiado té. Y este otro puesto que está aquí a la orilla se llama panipuri. Esto es hecho con harina y aceite y se le pone dentro, ven que trae ese huequito por ahí, es porque dentro se le ponen estas especies y así es como se come. Y para nosotros en América es bien conocido que los que comen picante duro son los mexicanos, y me está contando Lucky que ha traído aquí ya turistas mexicanos y que incluso el chile que comen aquí los indios es muy picante para los mexicanos, para que se hagan una idea del nivel de chile. Y por cierto, si me escuchan diciéndole indios es porque así se le dice a las personas de la India. Se tiende a creer que a los de la India se les dice hindús, pero no. Hindús son los hinduistas y no todos los indios son hinduistas y no todos los hinduistas son indios. Eso es muy importante. Otra cosa que también es normal ver en India es ver a los hombres agarrados de las manos, como están viendo aquí. Y es curioso porque no es que ellos sean homosexuales, sino que así se demuestran cariño entre los hombres, que tienen una buena amistad. Porque si fueran homosexuales y tienen actos de amor en público, me cuenta Lucky que se arriesgan a que la sociedad les pegue, les haga daño, porque eso no es bien visto aquí en India. Estamos presenciando una pelea india. Por primera vez en la vida veo a dos indios peleándose. Con ya 2 días de haber pisado tierras indias, les puedo decir que la India tiene un olor. No sé si ustedes me entienden, pero existe el olor a India. Si alguien me dice India, ya por medio del olfato lo voy a recordar. Amigos, y aquí en este mercadito en el que entramos podemos ver que en India lo normal es comer con las manos. De hecho, que ellos consideran que la cuchara es sucia, que no se lava bien, entonces que la comida no entra limpia, no entra purificada a la boca, y por eso es que comen con las manos. Incluso aquí en este mercado en el que estamos, al menos están poniendo la comida en una mesa, pero en las casas normalmente todo va en el suelo y ellos se sientan a comer con las manos. Tengo que decirles que acabo de encontrar una buena señal que despierta mi curiosidad, y es que está la señal de baño, y eso tiene que ser baño público porque vean el lugar en el que estamos. Por supuesto, vamos a ir a buscar esos baños a ver cómo son unos baños indios. La flecha señalaba que viniéramos para acá. La
verdad no sé si es por aquí. Aquí veo un lavabo, así que puede ser. Le vamos a preguntar a este brother. Bathroom. Para allá. Ok. Pucha, el olor ahí está fuerte, brother. Nos mandaron para acá, para este lado. Dice que por aquí. Sorry, bathroom. Okay. Lo que me dicen es Agi left. No sé qué significa eso, pero seguimos buscándolo. Buscando los baños, estamos llegando a un lugar que se ve un poco turbio. Esperemos salir con vida de este baño. Aquí en el camino me encontré que cortan el pelo en la calle. Este es el siguiente nivel. De hecho que estoy a nada, estoy tentado a cortarme el pelo. Algo que he notado también mucho es que aquí usan el pelo largo. Por ejemplo, vean, todos los brothers que están aquí tienen el pelo largo. No sé por qué, no sé si es signo de algo, pero lo que sí es signo de algo aquí es el bigote. El bigote es el signo de la máxima masculinidad. La mayoría de personas tienen el bigote, el que tiene el bigotón, imagínense. De hecho, leí, no sé si este dato es real, que a los policías que se dejan el bigote largo, les pagan un extra en el salario. Lo encontramos, amigos, encontramos los baños. Son estos que están aquí, ya pasamos adelante. No sé con qué nos vamos a topar. Oh, por Dios. Oh my God, está potente este olor. Este que tienen por aquí, amigos míos, es un baño en la India. Vean, aquí tienen el agua para lavarse. Aquí en este lado no se usa el papel. Simplemente hacen el depósito, se limpian lo que dejaron sucio y vámonos. De cierta manera es una forma de contaminar menos e incluso se podría considerar una forma más limpia, porque si nos ponemos a pensar, con el papel igual ahí tiene que quedar algo. En cambio con el agua queda completamente limpio. Eso quiere decir que están por delante de nosotros aquí. No sé qué está pasando, pero un brother me dijo, grábeme que yo bailo. No sé qué va a pasar, no sé qué va a hacer, pero va a sacar, no sé qué fue eso, pero va a sacar los prohibidos de India, papá. Buena. Eso. Mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Thank you. Es lo que les decía. Son demasiado amables aquí, súper hospitalarios en India. Estamos escasos de pasos prohibidos. Estamos escasos, sí. No entiendo nada de lo que me está diciendo, ¿verdad? Exactamente. No entendemos nada de nadie aquí. Pero está bien curioso. De hecho, que nos pusimos a bailar y se hizo una multitud aquí. ¡Qué interesante! Somos la sensación del bloque, amigos. Adiós. Gusto. Amigos, ahora hicimos un giro de 180 grados. Pasamos del caos total allá en Vieja Delhi a la tumba de Mahatma Gandhi, uno de los personajes, se podría decir incluso que es el personaje más importante en la historia de la India. Ya casi les voy a explicar por qué, pero antes de bajar a la tumba y contarles un poquito acerca de Mahatma Gandhi, para que vean que no les hablo paja, quiero aprovechar para mostrarles la moneda de la India, que es la rupia india, y para que vean algo interesante que pasa aquí con los billetes. Esto que tengo en este momento en mis manos es dinero de la India. Este es el billuyo. Y algo que tienen en común todos estos billetes, como pueden ver, es que todos tienen a un personaje, y ese personaje es Mahatma Gandhi. Para que se hagan una idea, $1 equivale a 70 rupias, lo que quiere decir que este billete de 500 rupias son como $6.50, lo que vendrían siendo 4,000 colones. Algo bien curioso que me ha estado pasando el día de hoy es que me piden fotos. Es divertido, a cada lugar al que llego me piden fotos. No sé si es porque me ven diferente o qué será. Resulta que me fui allá abajo para la tumba de Gandhi, pero me dijeron que ahí no se puede grabar, como que después del coronavirus. No sé por qué razón no se podrá grabar, pero me quité las medias y todo, porque a los lugares sagrados de India hay que quitarse los zapatos para entrar. Hay que entrar en medias o descalzo. Pero ahora sí, aquí les va el resumen resumidísimo, porque imposible que yo les cuente en un video quién es y qué hizo Mahatma Gandhi. Es un personaje demasiado importante en la historia del mundo en general, pero aquí les va por qué se considera el padre de la nación aquí en India. Mahatma Gandhi, a través de la desobediencia civil masiva no violenta, llegó a lograr la independencia de India de Gran Bretaña. Por esta misma razón, por incentivar a las masas a desobedecer a las autoridades, él fue encarcelado un montón de veces, pero eso no lo hizo dejar su objetivo, su misión. Murió aquí en esta zona, lo asesinó alguien que se hizo pasar por un seguidor
seguidor que llegó a saludarlo le disparó. Además de eso, Gandhi fue un líder social, un líder espiritual, ayudó a que las mujeres tuvieran más derechos aquí en India, ayudó a que se deshiciera un poco el sistema de castas, que el sistema de castas es básicamente una jerarquía en la sociedad. Si usted nació en la casta más baja, no hay nada que pueda hacer, nació ahí y ahí se va a morir. Incluso hay una casta que la gente ni siquiera quiere tocar, para que se hagan una idea. Pero él estaba en pro de los derechos humanos, en pro de las mujeres, en pro de eliminar el sistema de castas, etcétera, etcétera, y todo lo hacía sin siquiera levantar la voz, sin recurrir a la violencia. Así que a grandísimos rasgos, ese fue Mahatma Gandhi y eso fue lo que hizo. Por eso es tan importante aquí en India. Por cierto, aquí les va un dato triste realmente, y es que en la entrada a la tumba de Gandhi hay demasiada seguridad, tanto que pasamos por unas máquinas, unos escáneres, nos revisaron, habían policías en la entrada y yo le pregunté al guía que por qué tanto cuidado para entrar a una tumba, y es que me dijo que hay conflictos políticos aquí con Pakistán y con los musulmanes en general, entonces que se cuidan en todos los monumentos para que no vaya a ser que pongan una bomba y los exploten. Estoy muerto ya de caminar tanto, de andar aquí todo el día, así que vamos a pedirnos un batido. Vamos a ver cómo es un batido al otro lado del mundo. Estamos en problemas, no sé cómo pedirlo. This one. Shake, strawberry shake, rose shake, milkshake. Yeah, milkshake. Milkshake. One. 50 rupees. 50 rupees. Yeah. Ok, one of uno de este, brother. Ek strawberry roll dale. No sé si me entendieron. Vamos a ver si me dan uno de fresa. Este batido que vamos a comprar vale 50 rupias. Eso es menos de $1 y son como 430 colones en Costa Rica. Y las botellas de agua que tenemos que pasar comprando, porque no se puede tomar agua en la calle, valen 20 rupias. Esos son como 170 colones. Vamos a ver qué recibimos por 4 tejas. Al parecer sí nos comunicamos bien, porque esto se ve rosado. Esto tiene que ser de fresa. Esto fue lo que recibimos por 4 tejas. Realmente estoy satisfecho. Es del tamaño de mi mano y con el calor que está haciendo. Sabe raro, la verdad. Sabe bien raro, como que la leche es muy diferente. Es un poco espesa, como un yogur, y al final tiene un saborcito a medicina, pero para estar aquí está bien. Está bien interesante eso. Hay que ponerlos a decir pura vida. Pura vida. Yeah, pura vida. Eso. Resulta que encontramos un lugar en donde Lucky me dijo que podíamos probar comida india. Esto que tenemos aquí es arroz con vegetales, es súper especiado, y me dijo Lucky que está picante, que está en fuego. Entonces vamos a probarlo con la mano, como se debe. ¿Sí o no, Lucky? Eso es. Así debe ser. Las manos, con las manos, ok. Realmente está muy rico, muy rico. No tan picante, normal. Está muy rico, realmente es como un arroz con huevo, como un arroz con jamón, lo conocemos nosotros por allá. Y el picante no está tan potente como pensaba. Está buena. Puede que sigamos probando comida india en ese caso. Estamos en la tumba del emperador Humayun. Esta apenas es la entrada, como pueden ver, es una entrada espléndida. Esto está lleno de jardines, está lleno de construcciones que ya se las voy a ir enseñando. Y la tumba del emperador es de lo más impresionante que se puede encontrar en toda la ciudad de Delhi. Así que vamos a entrar a ver qué nos encontramos en una humilde tumba. Esto es excéntrico, amigos míos. O sea, son jardines por todo lado, construcciones grandísimas por todo lado. Y esto fue hecho para enterrar a una persona. ¿Cómo puede ser posible? Fue hecho simplemente para enterrar al emperador. Todo esto se lo construyó la viuda principal, porque él podía tener todas las esposas que pudiera mantener, pero esto se lo hizo la esposa principal. Me imagino que la que más quería. Y cada entrada va siendo más impresionante que la otra. Ahora vean la entrada que tenemos ya para llegar a la tumba principal. Es bien curioso porque todo está hecho simétrico. Si ustedes ponen atención, todo es exactamente igual a los dos lados, se vea desde donde se vea. Vamos a cruzar esta puerta impresionante a ver qué nos vamos a encontrar al otro lado. Amigos, no puede ser posible lo que estoy viendo en este momento. Por Dios, nunca había visto algo tan impresionante en toda mi vida. No puedo asimilar esto, en serio, amigos míos, no puedo asimilar esto. Me siento intimidado de ver esta estructura. Es que irradia poder, no sé cómo explicárselos. Vean esta monstruosidad hermosa de edificio, y esto es una tumba. Por Dios, no se va a alcanzar a dimensionar el tamaño aquí en la cámara, pero yo ni siquiera puedo creer lo que estoy viendo. Y podemos entrar, podemos ir a meternos a verlo por dentro. Ahora sí,
amigos, vamos para adentro. Vamos a ver cómo se ve esta monstruosidad por dentro. Esto es realmente impresionante, se vea desde donde se vea. Ya llegamos a la parte de arriba. Les voy a enseñar este palacio, que en realidad es un mausoleo, y la vista que tenemos desde aquí arriba. Todo esto que ven por aquí son los jardines de esta tumba, y hay muros como que separan lugares. Recuerden que cruzamos una puerta y más allá hay otro jardín y por allá hay otra construcción. Es inimaginable el poder que tenían estas personas. Esta tumba es declarada Patrimonio de la Humanidad y es uno de los lugares mejores conservados de todo el planeta. Y en este momento lo que se me viene a la mente es cuando veía todas esas películas de reyes, de emperadores. Incluso en la Biblia también se habla de reyes, de emperadores que tenían mucho poder y que lo mostraban haciendo cosas así súper excéntricas. Nunca había tenido un contacto cercano con eso. Siempre lo veía como una película, como algo lejano, que quizás ni siquiera fue real, y aquí lo estoy viviendo en carne propia. Un palacio hecho simplemente para la tumba de un emperador, que con solo verlo me intimidé. Si yo hubiera llegado aquí en el momento de oro de este lugar, yo hubiera dicho: ¿a dónde llegué? ¿Con quién voy a hablar? Cuidado. Ya ahora sí, toquémoslo, palpémoslo, veámoslo de cerca. Esto, a lo que entiendo, está hecho con arenisca roja. Es este color rojo, obviamente, y lo blanco son agregados de mármol. Esto que se ve por aquí parecen ser tumbas. Si no me equivoco, me parece que cerca del emperador se enterraban a las personas cercanas que eran importantes para él. Y dato importante que hay que recalcar: eso se lo hicieron cuando ya estaba muerto. Qué ahuevado que le hagan esto a uno cuando ya está muerto, pero así fue. Como a los 9 años de que él falleció, lo empezaron a construir como en el año 1500. Aquí estamos dentro de la tumba de Humayun. Este que está aquí es el lugar principal de toda esta construcción, de todos los jardines de este mausoleo. Es esto. Aquí están los restos del emperador Humayun, y esto, como les dije, es completamente simétrico. Como pueden ver, todas las caras son exactamente iguales. Es un octágono perfecto aquí adentro. Y por supuesto vamos a meternos a algunas de las salas que hay por aquí para ver qué hay en la tumba de un emperador. Ahí hay entrada de luz del frente donde estábamos, y al parecer hay más tumbas. Cabe recalcar, aquí sí se las puedo enseñar de cerca porque aquella como que hay que tenerle cuidado. Si no me equivoco, no sé, porque creo que nunca en la vida había visto algo así. Creo que todo es hecho de mármol. Todo este piso, esa tumba, esta otra, esta que está por aquí y la que está por allá es de mármol. Ahora vamos a entrar en un tema probablemente imposible de entender para nosotros los occidentales, y es el tema de la religión en India. Vamos a darle una pincelada. Vamos a ir a un templo que hay por aquí, que es un templo del sijismo, la quinta religión más grande del mundo. Para entrar a este lugar, por ejemplo, Laura tuvo que... Santa Laura. Me disculpa, Santa Laura ahora tuvo que cubrirse completamente los hombros, la cabeza, y yo también me tengo que cubrir. Lucky me va a poner esta cuestión. ¿Cómo es, Lucky? Que es el conocedor. Es una muestra de respeto. Sí, eso como un respeto de su religión. Es respeto hacia la religión de ellos. Esa es la costumbre que ellos tienen, entonces hay que respetarla. Vamos a ver si podemos grabar un poquito dentro del templo y contarles acerca de lo que creen y demás, ver qué nos encontramos. Les voy a mostrar un poco en crudo, al menos todo lo que es la entrada al templo, porque no sé si se puede grabar aquí, la verdad, pero no quiero que me echen. La verdad, quiero entrar y conocer y ver un poco. Entonces vamos a entrar con cuidado. Voy a ver qué les logro enseñar, pero siempre hay que respetar las creencias y las leyes que tengan ellos aquí. Así que esto que van viendo es la entrada. Este es el templo del sijismo, y muy importante, para entrar tenemos que quitarnos los zapatos, entonces venimos aquí primero. Ahora sí, estamos listos. La única manera de entrar aquí es completamente descalzo, y esta es el agua purificadora. Aquí bueno, Laura sí se está lavando, literal. Aquí nos purificamos los pies para poder entrar purificados
purificados a este lugar. Esto está bien interesante. Les voy a contar un poco acerca de los sijistas para que tengan un poco de contexto. Esta es una de las religiones más recientes del mundo. Es una religión que tiene apenas como 500 años y se creó después de que el gurú se desapareció 3 días en un río y a los 3 días apareció y dijo que había estado reunido con Dios, literalmente, que se había reunido con Dios y que Dios le reveló que Dios no era ni hindú ni musulmán. Eso que acabamos de pasar es el templo más importante, al menos aquí en esta zona del sijismo, pero era impresionante, era todo de mármol y oro. Y después de pasar el templo nos encontramos con esta especie de lago. Es un lago de agua sagrada donde las personas, como pueden ver, vienen a bañarse y se cree que al lavarse con esta agua se purifican. Pero allá anda un tiburón, hay peces aquí, ¿qué es lo que pasa? Una de las características de los sijis es que ellos, por devoción a Dios, no se cortan el pelo durante toda su vida. En el momento que se convierten en sijis ya no se vuelven a cortar el pelo nunca más, sea hombre o sea mujer. Incluso hay mujeres a las que el pelo le llega a las rodillas o incluso a los pies. Y esto que tenemos en este momento al frente, amigos míos, es el templo de oro. Por dentro estaba todo cubierto en oro. Está este tipo de lago impresionante que es un lago sagrado. Aquí vienen las personas a lavarse los pies, a echarse agua purificadora. Todo esto que está alrededor mío está hecho en mármol y al fondo tenemos el templo con oro. Es impresionante. Una constante en India, pasamos de la paz de nuevo al caos. Estamos en medio de una calle, nunca había tenido tanto miedo por cruzar. Sentí miedo por mi vida. Claro que sí, brother, sentí miedo. Y estamos aquí porque este es el último templo que vamos a visitar el día de hoy. Este es un templo hindú y es el templo de Hanuman, el dios mono. Aquí la religión que predomina es la hindú. El 80% de la población es hindú. Eso es demasiados millones de personas son hindús. Entonces tienen millones de dioses, entre ellos el tigre, la cobra, la vaca, el mono, que es este que tenemos aquí, el dios Hanuman. Entonces vamos a entrar a ver qué nos encontramos en este templo hindú. Es bien curioso, las personas que pasan por aquí, justo como pudieron ver ahí atrás mío, hacen alguna reverencia, hacen alguna seña cuando pasan al frente del templo. Incluso Lucky, que es el guía de nosotros, es hindú y nos dijo que él no puede entrar al templo porque no se ha bañado. Cuando ellos vienen al templo tienen que venir recién bañados y si no están impuros. Entonces él le quedó afuera, no puede entrar. Tengo que aceptar que esta es una de las entradas más épicas que he visto en toda mi vida. Es la entrada al templo del dios mono y esta es la boca de un mono. Esto que están viendo es lo que hay dentro. Dentro hay como diferentes salas con diferentes imágenes de los dioses hindús. Como les digo, son millones, entonces hay algunos que son como los más importantes y me llamó la atención que había algo que estaba cerrado con cortinas y es que la estatua principal o la imagen principal, que era la de Hanuman, la estaban cambiando, le estaban cambiando la ropa, le estaban untando una pintura. Entonces estaba todo cerrado. Al rato lo abrieron y fue como si se hubiera parecido un dios. Todas las personas se inclinaron, se acercaron como para que les pusieran la pintura que tenía la estatua. Y eso es como para conectarse con el dios de alguna manera. Pero bueno, amigos míos, no había una mejor manera de terminar este primer día recorriendo las calles de India. Suscríbanse porque se vienen cosas que ni yo sé qué es lo que va a pasar. No sé qué esperar de lo que se viene. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida.